ustedes el apóstol Helio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo. Génesis capítulo 21, el primer libro de la Biblia. Y hoy vamos a estudiar un poco esta poderosa palabra que traemos hoy y que hemos titulado El poder del desprendimiento. El poder del desprendimiento. Allí nos vamos a observar el verso 1 en adelante, pero ¿qué vamos a hacer? Por cuestión de tiempo, usted va a leer en su casa el verso 1 al verso 7. Del verso 1 al verso 7 habla del nacimiento de Isaac. Para los que nos visitan, estamos hablando de Abraham, los hijos de Abraham Avinu, de Abraham, el padre de la fe. Yo no sé si usted sabía, pero Abraham es el padre de las tres religiones más importantes del mundo: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo. Todos ellos, estas tres comunidades mundiales, tienen a Abraham como padre de la fe. Se le pregunta a un cristiano, evangélico, católico, y le habla de Abraham, va a decirse el padre de nuestra fe. Le pregunta a un maometano y también le va a decir Abraham. Y le pregunta a un judío, ¿quién es el padre de ustedes? Va a decir Abraham. Hasta ahí estamos claros, solo que cuando nace Isaac, ahí entonces viene la diferencia. Hay algunos que se identifican con Isaac y otros que se identifican con el primogénito o el hijo mayor de Abraham, que es Ismael. Abraham tuvo dos hijos, el primero de ellos fue Ismael y el segundo fue Isaac. Tanto Abraham era de avanzada edad y su esposa Sarai no podía tener hijos, era estéril, pero el eterno Dios le prometió que iba a darle una descendencia importante. Así que de esta unión de ellos dos nace un hijo. Pero antes de que Sarai, su esposa legítima, pudiera tener su hijo prometido, ellos dos, al ver que no podían concebir, decidieron, según avalado por las leyes de Mesopotamia, ellos decidieron, Abraham, en este caso yo diría que Sara, le dijo a Abraham, llégate, acércate a tu criada, acércate a Agar, puesto que yo no puedo darte un hijo y queremos tener descendencia, acércate a ella. Quiero decirle en primer lugar que eso era permitido. Las leyes de la época permitían que el patrón, el líder, en este caso el patriarca, legítimamente podía unirse a su criada en casos como este. Es decir, no podía tener hijos su esposa. Y una vez que nacía el hijo, entonces iba a ser el primogénito y además la esposa legítima tenía autoridad sobre ese hijo también. En pocas palabras, lo que vemos en la relación de Abraham cuando busca a Agar, que es la criada, o Sara cuando busca a Agar, era alquilando el vientre de Agar. Algo que es muy común hoy en día, el alquiler de vientre, ¿verdad? Personas que no pueden tener hijos. Y lamentablemente esto se ha ido mucho más allá, porque aún hay parejas homosexuales que por cuanto no pueden tener hijos, entonces le pagan una cantidad de dinero a una dama para que se una con un varón, ¿no? Y entonces puedan tener ese hijo adoptivo, que viene a ser para ellos, entre comillas, como un hijo legítimo. Pero esto que estaba haciendo, que hizo Abraham y que hizo Agar, quiero que usted entienda que no era pecado. Es decir, la ley lo permitía. Ahora, aunque no era pecado, el error de ellos fue, es decir, de Abraham y de Sara, fue no esperar el tiempo de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, cuando usted se adelanta a la voluntad de Dios, usted se va a meter en un problema, aunque las leyes lo avalen. Por eso es que nosotros, ejemplo, estamos sometidos a las leyes venezolanas, pero si usted se va para España o para otro país europeo similar a España, ejemplo, a usted la ley le permite
casarse con una persona de su mismo género, ¿verdad? Es decir, un varón se puede casar con otro varón. Entonces, aunque las leyes de esa nación permitan el matrimonio, el hacerlo, entonces vas a meterte en un problema con Dios, porque vas a infringir, vas a violar la ley divina. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero sí quiero descartar la idea de que Abraham, cuando se unió Abraham se unió a Agar, lo hizo de una manera ilegítima. No, era permitido. Así que esa relación era permitida delante de las leyes de Mesopotamia, leyes que en ese entonces, acuérdense que la Torá en ese momento no existía en cierta forma, no había Torá, no habían leyes en cierta forma. Digo en cierta forma porque ya la ley oral ya venía desde Adán, venía funcionando, la ley oral, la ley que se transmitía, o las leyes por vía oral que le transmitió el Eterno en el huerto del Edén, y que Adán se encargó entonces de transmitirle a sus hijos, a sus nietos, hasta llegar a Abraham. Pero no es sino hasta que llega Moisés, que entonces Moisés se le entrega la ley divina, que viene a ser la constitución israelita hasta el día de hoy, y Moisés comienza a exportarla, a impartirla, yo diría, a comunicarla. Entonces entran ellos a derecho, se ponen a derecho con el eterno Dios. Bien, pero en el capítulo 1, en el verso 1 al verso 7, habla del nacimiento de Isaac, ¿ya? Cuando Isaac nace, acuérdense que Isaac viene a ser el segundo de Abraham. Y en el verso 8 había una celebración, estaban celebrando el momento en que Isaac era destetado. Para los judíos esto es algo importante hasta el día de hoy. Se hace una fiesta después que el hijo es destetado, que ya no se sostiene por vía de la leche materna, sino es que ya pues hay otras formas. Esto es una celebración. Y en el verso 8 dice: y el niño creció y fue destetado, refiriéndose al segundo, a Isaac. Y Abraham dio un banquete el día que Isaac fue destetado. Verso 9: pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia. Diga conmigo Egipto. Una vez más, diga conmigo Egipto. Pero Sara vio al hijo de Agar, la egipcia, quien Agar le dio a Abraham, y éste se burlaba de Isaac su hijo. Verso 10: así que Sara le dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava y a su hijo, pues no tendré al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac. En pocas palabras, Sara le estaba diciendo: ahora quiero que ella con su muchacho se vaya. Ahora, aquí hay algo importante, hay algo muy importante. En este capítulo 21 vemos la primera salida de Agar, la segunda salida de Agar. En la primera salida, atención, antes de que sucediera esto, antes de que se hiciera la celebración de Isaac, Agar le había dicho, Sara le había dicho a Agar: vete de mi campamento, no te quiero. Y dice la Biblia que así lo hizo Agar, y Agar se fue con su muchacho, se fue. Cuando Agar se va, se escucha la voz del Eterno que le habla y le dice: ¿qué haces aquí? No, yo me voy porque mi patrona me dijo que me fuera. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice la palabra de Dios que el Eterno le dijo: pues regrésate y ve y te humillas delante de ella. Lo que pasa es que la bendición no va a venir a través de tu hijo, la bendición va a venir a través del hijo de ella, y tú te quieres enseñorear de ella. Así que regrésate de nuevo y te vas a poner bajo las órdenes y le vas a rendir honores a Sara. Y entonces se regresa de nuevo esta mujer, Agar, la sirvienta, y se pone de nuevo bajo las órdenes de Sara. Pero en este capítulo 21, después que ya había nacido Isaac, Sara le dice a Abraham: dile a la mujer que se vaya. Ahora, lo interesante de esto es que la misma Sara, la idea de alquilar el vientre, atención, de Agar fue de Sara, no fue de Abraham. Vamos al verso 10. Así que Sara dijo a Abraham: echa fuera a esta esclava y a su hijo, no tendrá al hijo de esta esclava como tu heredero junto con mi hijo Isaac.
Y Abraham se puso muy afligido por el asunto de su hijo. Verso 12. Y quiero que el verso 12 lo atiendas con mucho cuidado, porque ahí hay algo interesante que vamos a aprender. En el verso 12 dice: pero Dios le dijo a Abraham: no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Si usted detiene allí la oración, si usted detiene o lee solamente la parte B del verso 12, pareciera que Dios le estuviese diciendo a Abraham: no le hagas caso a lo que tu mujer te está diciendo. Es decir, cierra los oídos a lo que ella te está diciendo. Pero después del punto viene algo interesante, que pudiera ser literalmente una contradicción. Porque después del punto dice: escucha a todo lo que Sara te dice, porque es en Isaac que será llamada tu familia. Eso lo vamos a analizar más adelante. Verso 13: pero yo también haré una nación del hijo de la esclava, puesto que él desciende de ti. En pocas palabras, el Eterno le estaba diciendo: yo voy a tu hijo no va a morir, Ismael no va a morir, no porque yo soy un Dios misericordioso y voy a hacer de él una nación también, no porque soy un Dios bueno, sino porque yo comprometí mi palabra contigo, y por cuanto él es hijo tuyo y yo prometí bendecirte a ti, todo lo que te rodea va a estar bendecido. Tus hijos van a estar bendecidos, tus negocios van a estar bendecidos, tu casa va a estar bendecido, tu esposo va a estar bendecida, sus hijas están bendecidos. Y eso quiero que usted lo tenga bien en claro hoy. Cuando Dios decidió bendecirlo a usted, decidió bendecir todo su entorno, todo su contexto, todo su alrededor, la familia, los hijos, la casa, el carro, el negocio, todo. No escucho amén, no escucho amén, no escucho amén. Diga conmigo: si Dios me bendijo a mí, el resto está bendecido. Usted viene a ser como la cabeza. Usted viene a ser como la cabeza, y ya el aceite fue puesto sobre usted. Así que es inevitable que la barba no sea ungida y las vestiduras tampoco sean ungidas. Esto habla de todo lo que está alrededor suyo y lo que le pertenece a usted. Entonces le dijo: quédate quieto, yo lo voy a bendecir a él también, puesto que él desciende de ti. Y Abraham se levantó temprano en la mañana. ¿Cuándo se levantó? ¿Cuándo? ¿Temprano o tarde? Me llama muchísimo la atención Abraham. Abraham, no debe ser nada fácil que después que te nace el hijo amado, yo estoy seguro que de los dos, al que amó primero evidentemente fue al primogénito, porque era la respuesta de su necesidad. La respuesta, el milagro era este tremendo Ismael. Él era el milagro. Así que decirle a Dios: ahora quiero que lo ponga fuera, lo vas a echar fuera, no lo vas a ver más, échalo de este lugar. Dice la Biblia que Abraham se levantó temprano, y esto me gusta de Abraham, y estoy de acuerdo con lo que muchos sabios dicen acerca de Abraham. Que Abraham, con el corazón destrozado, con sus ojos llenos de lágrimas, igualito se levantó temprano a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros sujetarnos? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros obedecer la voz de nuestra autoridad? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros decir un sí, Señor? Este era Abraham. Cuando el Eterno le dijo: tienes que irte, tienes que dejar esto, dice que tenía el alma partida, pero igualito decía: yo quiero arreglar esto temprano. Aunque me estoy muriendo por dentro, yo voy a madrugar porque voy a hacer la voluntad de Dios. No escúchame, no escúchame. Así que Abraham se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre de agua y lo envió y lo dio a Agar, y puso al muchacho sobre su hombro, y entonces lo despidió. Ismael tenía aproximadamente 17 años según la cultura hebrea. Ismael viene a ser el padre de los árabes. Todos los árabes vienen de Ismael. Por eso es que le decía al principio que ni los cristianos, ni los judíos, ni los musulmanes tienen problema con Abraham. El problema lo tienen ellos con Isaac e Ismael. El asunto viene a complicarse con el nacimiento de estos dos. Para todos los árabes, incluyendo el Estado Islámico del Medio Oriente, lamentablemente hemos visto en las fuentes de información, en las redes sociales, en los medios impresos y televisivos,
lo que está sucediendo actualmente en Siria y parte de Irak, como este grupo extremista llamado ISIS, fundado y que vino a tomar fuerza a partir del año 2003, cuyo líder principal era el líder de Al-Qaeda. Vemos cómo asesinan de una manera terrible a cristianos hasta el día de hoy. La semana antepasada recibimos un mensaje, una alerta, un comunicado real. En el momento que yo lo recibí, me dijo: necesito que ores por esto, porque están ahora mismo decapitando a un grupo de cristianos en el Oriente Medio. Y esto es una verdad. Nosotros tengo la bendición, le comentaba, de tener un amigo, una persona conocida, no es amigo, conocido en Israel, que vive en Israel. Nos conocimos por esas causalidades de Dios, y esta persona me hace llegar material, no solamente impreso, sino en video. Y hace varios días me envió un video donde este grupo islamita estaba asesinando, matando una cantidad de cristianos. Y esto está aconteciendo. Pero cuando usted los lleva a ellos y le dice: ¿cuál es tu fe? Yo creemos en Alá, creemos en Mahoma y nuestro padre es Ismael. Esto nace aquí. Con esto no quiero decir que los otros árabes que practican el Islam son esto. Estos son gente extremista, son terroristas. Hay árabes que son muy buenas personas, gente íntegra, gente más bien que dan ejemplo con su trabajo a muchos cristianos, ¿verdad? Y a muchos judíos también, ¿no? En referencia a muchos cristianos sobre todo. Así que vemos que en Ismael nacen entonces estos árabes, y entre ellos está la comunidad extremista o la comunidad del Estado Islámico Independiente. Y tenemos que estar orando, mis amados, porque cada día crecen más. Y yo quiero que usted entienda algo. Si usted decide tomar un avión, oiga, y se va al lugar de Siria donde ellos viven, lo más probable es que si no tuviera a Dios en tu corazón, o usted no tuviera a tono, a usted lo matan. Porque para ellos, todos los que no practican su fe, para ellos son infieles. Y los infieles para ellos tienen que morir todos. Así que tenemos que estar orando, porque se cree que este grupo cada día crece más y se van a infiltrar en Occidente para tratar de debilitar las iglesias evangélicas. Ahora mismo, no sé si usted vio hace un mes un comunicado que dieron y donde están alertando al gobierno nacional y están hablando de nosotros los cristianos como una fuerza que se está levantando poderosamente en la ciudad, y que es una fuerza semita, atención, semita, es decir, apoyamos a Israel. Por lo tanto, si apoyamos a Israel 100%, estamos en desacuerdo con lo que el gabinete de gobierno piensa con respecto a esta posición de diferencias que hay entre Palestina e Israel. Así que tenemos que estar al tanto y orando por eso. Esto habla de que estamos en tiempos finales. Esto habla de la gran persecución de la iglesia. No la estamos viviendo, pero lo más probable es que en un tiempo determinado, aquella persona que se llame a sí mismo cristiano pueda correr peligro de muerte. Mas sin embargo, nosotros estamos confiados que el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros, nos defiende, nos guarda de todo mal, a nosotros y a toda nuestra familia. El que lo crea diga gloria a Dios. Así que dice: y puso al muchacho sobre su hombro, y entonces le despidió, y después de salir anduvo errante por el desierto de Berseba. Verso 15: cuando se había acabado el agua del odre, ella dejó al muchacho debajo de un arbusto de abeto. Verso 16: y fue y se sentó mirando hacia el otro lado, como un tiro de arco lo miraba, porque ella dijo: no puedo soportar ver a mi hijo morir. Es decir, aquí vemos a la egipcia, sabía que su hijo iba a morir, dijo: no puedo soportar esto, es mi hijo, yo lo parí, me duele como el alma, así que prefiero voltear la cara. Dice la palabra que miró hacia el otro lado. Entonces el Elohim de los cielos oyó la voz del muchacho del lugar, y el ángel de Elohim llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No tengas temor, porque Dios ha oído la voz del muchacho desde el lugar donde está. Entonces Dios abrió los ojos de ella, y ella vio un pozo de agua. Así que ella fue, llenó el odre con agua y le dio al muchacho agua de beber. Elohim estaba con el muchacho, atención, y el muchacho creció y vivió en el desierto y se hizo un arquero.
Otro verso habla acerca de Ismael y su descendencia, y dijo que el eterno Dios haría multiplicar su descendencia y que una gran muchedumbre vendría a través de los lomos de Ismael. Dice: y he aquí que tú estás encinta, parirás a Ismael, porque Yahvé ha escuchado tu aflicción, y será un hombre fiero. Atención, están hablando los árabes. Y será un hombre fiero e indómito. A ver quién me dice, quién me define la palabra indómito. ¿Qué es una persona indómita? Salvaje, pudiera ser un sinónimo. Rebelde, no se subyuga, no escucha órdenes, no obedece, no se deja manipular, domar. ¿Qué más? Dice: y este será un hombre fiero e indómito, y su mano será contra todos, y la de todos será contra él. Habitará a la faz de todos sus hermanos. Así que vemos entonces allí claramente en lo que es hoy en día la población árabe extremista. Bien, hay un dicho que quiero enseñarles, un dicho hebreo, popular en la tradición hebrea, que quiero que tome nota porque le va a ayudar mucho. Ese dicho dice que cuando se mezcla el agua caliente con el agua fría, la caliente se enfría. Repito, cuando se mezcla el agua caliente con el agua fría, la caliente se enfría. Esto es que para usted le es más fácil contaminarse que avivarse. Esto es que para usted es más fácil desobedecer y vivir en pecado que vivir en santidad. Por eso es que tenemos que tener muchísimo cuidado de con quién yo me estoy relacionando y quiénes son las personas que se reúnen y viven conmigo y comen conmigo y van conmigo al cine o están bajo mi techo. ¿Por qué? Porque si esas personas son personas contaminadas, lo más probable es más fácil que ellos me contaminen a mí que yo los transforme o el poder de Dios los transforme a ellos. Por eso que teniendo en claro este principio, yo debo aprender a seleccionar mi grupo. No escucho amén, no escucho amén. ¿Me entienden? Y esta persona, esta gente contaminante o este agente tóxico, usted tiene que identificarlo y tiene que evitar vivir y compartir tiempo con esa persona. Así que el agua caliente venía a representar a Isaac, que era el hijo de la fe, e Ismael venía a representar el agua fría. Por lo tanto, el Eterno dijo: hay que sacar a Ismael de mi comunidad, porque si yo dejo a Ismael que se levante con Isaac, va a contaminar a Isaac y va a contaminar a la gente. Y resulta que yo tengo planes con mi pueblo y no voy a permitir que nadie dañe lo que es sagrado para mí. Así que levante su mano y diga conmigo: no permitiré, diga, no permitiré que el agua fría, que la gente fría, que la gente murmuradora, que la gente carnal, que la gente apática, que la gente mentirosa me enfríe. No permitiré que ellos me roben el gozo, me roben la paz. Tengo un llamado poderoso. Dios está conmigo. Él es mi Señor. Cuidaré la salvación grande que Dios me ha dado. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, la salvación hay que cuidarla. La salvación hay que cuidarla. ¿Y quiénes pueden atentar en contra de su salvación? ¿Sabe qué? La gente fría. La gente fría. La gente carnal. La gente carnal. Yo he aprendido a través de los años a ponerle un cerrojo. Yo tengo en mis oídos tengo dos puertas. Dos puertas. Mis oídos son una puerta. Y yo sé a quienes le abro la puerta de mis oídos. Y hay personas que me ha tocado cerrar la puerta de mis oídos. Aunque los pueda estar oyendo, no lo estoy escuchando. Porque oír y escuchar son dos cosas diferentes.
Es inevitable que usted pueda oír a su jefe, es inevitable que usted pueda oír a su esposo o a sus hijos, pero sí puedes evitar escucharlo. ¿Me está entendiendo? Entonces usted tiene que aprender a cerrar sus oídos. ¿Por qué? Porque la contaminación entra por el oído y entra por los ojos. Dicen amén por eso. Entonces le dijo Ismael, le dijo el Eterno a Sara: deja que se vaya. A Abraham, deja que se vaya. Ese muchacho tiene que irse. Yo lo permití que naciera. Mire, es que esto es tan tremendo, que el Eterno, mire, los árabes, a quienes respeto, los árabes están en esta tierra y son prósperos por la única razón de la palabra y el juramento de Dios. Por causa de Abraham, porque Dios prometió, le dijo: haré de ti una nación grande e incontable como las estrellas del cielo y la arena del mar. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a quien te maldiga. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en un hombre fiel. ¿En quién? En Abraham. Así que los árabes son consecuencia, atención, los árabes, a quienes amamos y respetamos. Los árabes son, a los buenos por supuesto, no estos terroristas. Los árabes son la consecuencia de la firme palabra y el juramento de Dios. ¿Me está entendiendo? Ellos existen, atención, ellos existen porque Dios no es hombre para mentir, no es mentiroso. Por eso ellos existen. ¿Me entiende, iglesia preciosa? Ok, bien. Entonces hay que aprender, hay que tener mucho cuidado con mezclar el agua caliente con el agua fría, porque seguro que la fría acabará con el agua caliente. Más fácil contaminarse que encenderse. Quiero enseñarle algo en esta mañana. La segunda cosa que quiero enseñarle es que las pasiones son más peligrosas que el mismo diablo. Diga conmigo: pasiones. Vaya a Santiago capítulo 4 verso 7. Santiago capítulo 4 verso 7. Santiago capítulo 4 verso 7. Y segunda de Timoteo capítulo 2 verso 22. Segunda de Timoteo, ¿lo tienes? Capítulo 2 verso 22. Vamos con Santiago capítulo 4 verso 7. Dice esta versión: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Repito el texto: por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 22. Dice: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Aquí la Biblia me está diciendo que a Satanás yo puedo resistirlo, pero a las pasiones juveniles no. De las pasiones yo tengo que huir. ¿No escucho amén? Y cuando hablo de pasiones, hablo de tentaciones. Y cuando hablo de tentaciones, no estoy hablando de edad. Es decir, aunque ciertamente habla de pasiones juveniles, no necesariamente quiere decir que este tipo de ataques o tentaciones solamente lo van a tener personas adolescentes. No, este tipo de tentaciones o ataques va a estar siempre en los seres humanos, tanto en hombre como en la mujer. Es más, cuando la mujer o el hombre llega, atención, llega a la edad de 50 años en adelante, allí se produce una regresión. Y un regreso, un retorno. ¿Y retornan a qué edad? ¿A qué edad retornan? No a la edad de la niñez, sino a la edad de la adolescencia, a la edad de la juventud, aunque tenga 50. La vida es un ciclo, y está lleno de ascensos, ¿verdad? Descensos y retornos.
y retornos o regresiones. Cuando la persona pasa la línea de los 50 años, entonces regresa al mismo espíritu de la adolescencia o cuando era joven. Por eso es que usted ve que hay hombres que a esa edad se vuelven locos y quieren estar ¿con quién? Con personas más jóvenes. Y también se da en la mujer que a esa edad trata de revivir lo que vivió. Se ve al espejo, ya sabe que no es la misma mujer o el mismo hombre con aquella juventud. Y sobre todo si ese hombre o esa mujer fueron en su adolescencia o en su juventud personas de buen físico, atractivos, entonces tratan de regresar y se produce una regresión. Y a partir de los 50 años, tanto el hombre como la mujer tiene que lidiar con las pasiones juveniles aunque tenga 60 años. ¿Me entiende? Solo es que como es un periodo, esto se llama regresión etaria. Como es un periodo de tiempo, es una fase, después que ya la persona llega a la edad de 70, 80 años, viene a otra fase, a otro tipo de regresión que se conoce como la regresión senil, y es cuando ya la persona se regresa, pero ya no a la juventud, sino que se regresa a la niñez. Entonces necesita el abrazo del papá y viene a ser, quiere la atención que tenía cuando era niño. Pero el punto aquí es que la Biblia dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y las pasiones juveniles tienen que ver con tentaciones, sobre todo impuras, y que tienen que ver con el área sexual. Entonces, no venga usted a decirme a mí que usted, porque es pastor o porque es diácono o porque es un hombre de Dios, una mujer de Dios, usted tiene la capacidad de soportar una tentación. La Biblia no te manda a que soportes tentaciones. La Biblia nos manda a que huyamos de las tentaciones. No escúchame. ¿Cuánta gente he visto caer? ¿Cuánta gente he visto caer? ¿Por qué la gente ha caído? Porque dice, no, yo soy de Dios. Si yo oro, si yo soy aquí yo soy aquí el que hablo en lengua, yo tengo un tremendo ministerio, soy graduado y tengo la fuerza. No, es como le digo a gente en la congregación, y en esto he sido bien claro y seguiré siendo claro. Si usted viene de la droga, si usted viene de estar consumiendo cocaína, cualquier tipo de fármacos por años, fue un adicto a este asunto, y usted por la misericordia de Dios cambió, no se le ocurra a usted dedicarse al ministerio de la reconciliación de los drogadictos. ¿Por qué? Porque te vas a poner frente a aquello que dejó marcas en tu vida. Es decir, un drogadicto o un exdrogadicto no puede dedicarse al ministerio de salvar personas, person to person, que vienen de ese mundo, al igual que un alcohólico. Es como un alcohólico, al igual que una persona inmoral. Una persona promiscua que haya venido de ese mundo debe evitar las relaciones con el sexo atrayente. ¿Por qué? Porque seguro que en cualquier momento puede caer. ¿Cuántos me están entendiendo? Una persona que viene del homosexualismo, varón, y sabe que esa es su lucha, y viene de ahí, y Dios te rescató, y gloria a Dios, no puedes relacionarte con hombres. ¿Por qué? Porque va a ser una tentación en tu vida. Apóstol, pero un momentico, a mí me habían dicho que Dios cambiaba, sí, pero hay cambios inmediatos y hay cambios progresivos. Y en asuntos de este tipo de vicios, de personas que han estado más años en la inmundicia que en la santidad, los cambios vienen a ser progresivos. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, ¿quién va a determinar cuando tú cambias? No lo vas a determinar tú. Eso lo va a determinar, ¿sabes quién? Dios y el mentor tuyo o el pastor tuyo. No tú. Tú no eres el que tienes la capacidad, porque tú estás saliendo y estás luchando con eso que tienes, a lo cual te acostumbraste. Entonces el apóstol Pablo dice, Santiago dice, de eso huyan. No es despreciarlo un día y al otro día pegar una llamada. Es huir. De aquí le enseñé a la iglesia que cuando yo huyo de las tentaciones, Dios se encargará de perseguirla para encargarse de ellas. Pero yo debo huir. Ahora, el diablo, fíjate que al diablo sí lo puedo resistir. Los noto callados hoy. Al diablo yo sí lo puedo resistir. Sí, claro, la condición para resistir al diablo es que debo estar sometido a Dios. Ahora, ¿qué es someterse a Dios? Hacerle caso al pastor.
al líder. Y no es porque yo sea el pastor, al líder. No me vengas con el cuento tú de que tú te sometes a Dios y no te puedes someter a mí. Porque si no te sometes a mí, que me ves, es mentira que te sometes al que no ves. Es una farsa. Estás en un circo. Eso no existe. Si tú no te sometes a la autoridad que Dios te ha puesto, espiritual pastor, en la casa el hombre, en el negocio, el jefe. Porque si usted se somete a mí como pastor y no te sometes a tu jefe, es mentira que eres cristiano. Eres un falso también. Dice que debemos estar sometidos a nuestras autoridades. En la manera que, ¿cuándo yo voy a ejercitar ese asunto de someterme a Dios? En la manera en que me someto a las autoridades. ¿No escucho amén? Entonces, en ese sentido tenemos que tener muchísimo cuidado. A Satanás yo puedo resistirlo, obviamente, pero siempre y cuando yo esté sometido a Dios. Si no, va a pasar lo que hemos escuchado muchas veces. Hombres que han intentado enfrentar al mismo diablo y han salido avergonzados. Han salido paliados por el mismo Satanás. Así que dile a alguien: huye de las pasiones juveniles, no importa la edad que tenga. Ok, mire, vamos a analizar el verso 12. Verso 12, vamos a ubicarnos en el verso 12. El verso 12. Yo debo tener 30 y pico de años en el Evangelio, y en estos días honré a varios pastores, lo hice público, porque yo creo que yo soy pastor. Yo creo que soy pastor por llamado y porque me lo gané. Yo creo que soy pastor por llamado y porque me lo gané. ¿Por qué me lo gané? Porque fui oveja 30 años. Y para mí, la opinión de mi pastor era algo de suma importancia y era casi sagrado. Con todo y que entiendo, y hoy en día lo entiendo más, que todos ellos son imperfectos y que meten tremendamente la pata, pero yo las meto más. Ok, y de aquí aprendemos algo. Le dice Sara a Abraham que se vaya la mujer. Me imagino que Abraham le dijo: pero si tú fuiste la que la invitaste, si yo estaba tranquilo, es decir, tenía mi tristeza, pero tú fuiste la que le dijiste a ella que se acostara conmigo, me diste permiso para acostarme con ella. ¿Y cómo tienen que ir? Y después que me parió al muchacho, ahora hay que se vaya. Cuando Abraham entra en esa lucha, mire lo que dice el Eterno. Dice: no dejes que la palabra referente al niño y referente a la esclava sea oída delante de ti. Diga conmigo: palabra. Es decir, no dejes que las palabras que está diciendo tu esposa sea oída delante de ti. Pero, o más sin embargo, escucha a todo lo que Sara te dice. Pero ¿cómo es eso? Dios dice que no deje que oír la palabra, y después dice que escuche todo lo que ella me dijo. Aquí hay una gran diferencia entre escuchar la palabra y oír la voz de Dios. Escuchar la palabra, la instrucción, y oír la voz del mentor o la autoridad. El Señor nos manda a que aprendamos a escuchar la voz de Dios antes que escuchar su palabra. Entiende esto. El eterno Dios lo que le estaba diciendo a Abraham era: escucha la voz de Sara, aunque el contenido, aunque sus palabras no te agraden. Nosotros tenemos que aprender a diferenciar, a distinguir entre la voz de Dios, separar la voz mía y la voz del diablo. En todo ser humano creyente hay 3 voces que tú vas a escuchar a diario. Y por eso es que tu vida es un conflicto diario.
que si no lo sabemos manejar, podemos enfermar. Cuando vas a tomar una decisión, cuando vas a hacer algo, usted va a escuchar 3 voces. Cuando está a punto de tomar una decisión, 3 voces. La voz suya, la voz del diablo y la voz de Dios. Ahora, somos llamados a obedecer la voz de Dios. Ahora, mire, esto es tremendo. Las voces más parecidas son las de Dios y las del diablo. Porque el diablo se disfraza e imita la voz de Dios. Pero la diferente completamente es la voz tuya. Porque la voz tuya casi siempre te dice lo que tú quieres hacer. Porque tiene que ver con tus deseos. Entonces resulta que la voz de Dios casi siempre te dice: cuidado, eso no es. No quiero decirte con esto que la voz de Dios siempre es prohibitiva o permisiva. No, lo que te quiero enseñar hoy es que aprendas a diferenciar entre la voz de Dios, la voz tuya y la voz de Satanás. Ejemplo. Cuando una persona se revela, cuando un rebelde se manifiesta, lo primero que deja de oír es la voz del líder por encima de la palabra del líder. Es decir, cuando yo estaba frente a una persona que es rebelde, o cuando usted está frente a una persona rebelde, llámese empleado, llámese hijo, lo que sea, usted podrá tener el argumento que usted quiera tener, e inclusive el más convincente que el de él. Esa persona no te va a escuchar. ¿Por qué? Porque hace rato dejó de escuchar tu voz. Yo he aprendido a través de los años que a la gente rebelde, con la gente rebelde no se discute. ¿Por qué? Porque es perder el tiempo. Porque la persona rebelde ya tomó la decisión de rebelarse. Y palabra que tú le hables, aunque sea de Dios, no la van a escuchar. Porque ya tu voz la dejaron de escuchar hace rato. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que usted está frente a una persona, un amigo, un empleado, un familiar, perdón, y usted le está hablando, y usted entra en esa lucha: lo quiero convencer, y lo que estoy diciendo tiene peso, y la razón está conmigo. Wow, y no es porque sea yo, sino que lo que estoy diciendo es verdad. Pero usted ve que esa persona está como en otro planeta. Usted le está hablando, pero no lo está escuchando. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque ya ella dejó de escuchar tu voz. Dios quiere que usted aprenda a escuchar más. Dame la Biblia, esa que está ahí. Mira, esa Biblia, mírame, esa. Dios quiere que aprendas a escuchar más su voz que su palabra. El deseo mío es que usted aprenda a escuchar más la voz de Dios que su palabra. ¿Por qué, apóstol? Porque cuántos años tenemos hablando aquí, predicando la palabra, y hay gente que escucha la palabra y sale y al rato hace lo contrario. Y aquí dicen gloria a Dios y amén, y al rato están haciendo lo opuesto. ¿Por qué? Porque ellos escucharon fue la palabra, no escuchan la voz de Dios. Sus oídos no están preparados para escuchar la voz de Dios. Y pueden escuchar un mensaje poderoso y dicen: qué tremenda revelación. No, lo que pasa es que el apóstol mío tiene tremenda palabra. Sí, pero ¿por qué estás hablando mal de él? Ejemplo, ¿no? Tiene tremenda palabra. Es que la pastora Yoreida, cuando ella se pone es que la tremenda, mira, una oradora, tremenda mujer de oración. Sí, pero ¿por qué cuando ya no está tú comienzas a criticarla? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estás oyendo la voz. Mire, aquí quiero traer referencia a Elí y Samuel. Diga conmigo, Elí y Samuel. Elí es un profeta bíblico, un sacerdote bíblico, y Samuel un profeta y sacerdote. Pero a Elí, quien lo crió, a Samuel quien lo crió fue el sacerdote Elí. Su madre no podía tener hijos. Y entonces le dijo la mamá, le dijo a Dios: Señor, si tú me regalas un hijo, te prometo que te lo entregaré a ti. Es más, ni siquiera yo vivirá conmigo. Lo pondré a trabajar en tu casa, a que sirva en el templo, en tu casa.
Dice la Biblia que escuchó la voz de Dios y nació Samuel. Y entonces la madre Ana se lo entrega a Elí. Aquí te lo vengo a entregar. Dios me lo regaló y como lo que tengo, todo lo que Dios me ha dado no es mío, sino es de Él. Por eso no me da temor desprenderme, porque Él me lo dio. Aquí le estoy hablando a la gente que le cuesta desprenderse de lo material. Hago paréntesis. ¿Sabe por qué usted no prospera? ¿Sabe por qué? Porque el Dios suyo, o algunos no prosperan, perdón, pero no es que generalice. El Dios suyo no es Hashem, sino Mamón. El Dios Mamón. El 90% de las personas en Betel que no prosperan son personas que no siembran. La instrucción que me siembres a mí, al lado, porque si vas a sembrar a mí para comprar mi corazón, estás peor todavía. No, siembra al que está al lado, al pobre. Yo conozco pastores, líderes, músicos, cantantes, gente que siempre andan con el mismo pantalón viejo. Y lo que estoy hablando metafóricamente, el mismo pantalón viejo. ¿Por qué? Porque no saben lo que es dar. Pero ¿por qué no saben lo que es dar? Porque piensan que todo lo que tiene es de Él. Y resulta que todo lo que yo tengo no es mío, ni de mi esposa, es de Él. Es de Él. Así cuando Él me dice, dalo, yo lo doy, porque es de Él. Y Dios es tan bueno cuando me dice a mí, da seguro que cuando me quita algo siempre, o me dice que me desprenda de algo, es para multiplicarme. El Eterno le dijo a Abraham, tienes que salir de Ismael, pero después le pidió a Isaac. ¿Y cuál fue la respuesta? Que lo hizo el padre de las 3 religiones más importantes del mundo. Es decir, del mundo pues. Abraham. ¿Me entienden? Entonces, en ese sentido, este era Elí, el sacerdote. Le dijo a Ana, te lo voy a entregar a mi hijo Samuel. Y Samuel se lo entrega. Y Ana se lo entrega a Elí. ¿Qué hizo grande a Samuel? En que Samuel aprendió a escuchar la voz de Elí más que sus palabras. Dice la Biblia que una mañana escucha que lo están llamando. Elí. Dice, Elí. La voz, Elí. Samuel, perdón. Samuel. Samuel. Y él sale corriendo y despierta a su mentor. Y dice, Señor, Elí, ¿me estás llamando? Dice, no, yo te estoy llamando. Y se vuelve otra vez a dormir. Y escucha la voz, Samuel. Samuel. Y va otra vez, le dice, Señor mío, ¿me estás llamando? Y dice, no, era la voz de Dios. Pero ¿qué aprendo yo? Que para Samuel la voz de Dios era la misma de Elí. La voz de Dios es la misma de tu jefe de células familiares. No escucho amén. Cuando yo aprenda a escuchar la voz de mi líder, la voz de Dios, escucharé la voz de mi líder como voz de Dios también. ¿Me está entendiendo? Entonces dile al que está a tu lado, aprende a escuchar la voz de Dios. Termino. Dice Juan capítulo 10, verso 27 al 28. Juan capítulo 10, verso 27, 28. Dice, mire, aquí viene, con esto termino, aquí viene la identificación, la señal de que usted se va al cielo si muere. No hay otra, se la voy a regalar, se la voy a regalar. Aquí está la doctrina de la salvación. ¿Cómo saber usted si cuando se muera va a ir al cielo o al infierno? Te voy a dar un argumento bíblico.
te voy a dar un basamento bíblico. Y eso está en Juan capítulo 10, versos 27 y 28. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. Dice: y yo las conozco y me siguen. La garantía, la señal de que yo voy al cielo, es que he aprendido a escuchar la voz de Dios o de Jesús en mi corazón, y eso hace que Él me conozca. Y la consecuencia de eso es que yo lo sigo. Aquí no dice mis ovejas oyen la palabra, dicen mi voz. No escucho amén, no escucho amén. Así que puedas hoy dar el salto de oír la voz de Dios a escuchar su palabra, o de escuchar la palabra, a oír su voz. ¿Dicen amén por eso? Dicen amén. Bien, bien. Termino con esto, póngase de pie por favor. Lamentablemente el tiempo a veces nos acorrala. Sí, Señor, nos acorrala el tiempo. Mis ovejas oyen, ¿qué cosa? Mi voz. ¿Y yo qué cosa? Vamos, apréndaselo. Mis ovejas oyen mi voz. Jesús hablando, dice: y yo las conozco y ellos me siguen. Una vez más, diga conmigo. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y ellos me siguen. Dicen amén por eso, iglesia. Ok. Entonces, en el verso 28 dice que después de que usted escucha la voz, y lo sigue, entonces Él te da vida eterna. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Entonces la garantía que yo tengo de que no me voy a perder y que nadie me va a arrebatar de la mano de Dios no es el nivel académico que yo tenga, ni el conocimiento bíblico, ni los años en el evangelio, ni el título que yo tenga. La garantía es que yo escucho y he aprendido a escuchar su voz y Él me conoce y lo sigo. ¿Qué significa seguirlo? Ser su discípulo. ¿Qué significa ser su discípulo? Morir a diario, presentar los Isaac y los Ismael en el altar de sacrificio a diario. Eso es seguir. Seguir no es venir los domingos a la iglesia. Seguir no es venir los jueves a la iglesia. Seguir es a diario, es hacer la voluntad de Él más que mi voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿a quiénes conoce Él? A los que han identificado su voz, a esos conoce y lo siguen. Y una vez que le siguen, entonces dice: y Él les dará vida eterna y nadie los podrá arrebatar de la mano. Cuando una persona se pierde, cuando una persona se va al infierno, cuando le dio prioridad a la voz de Él. Cuando la voz que escucha más clara es su voz, la de él o la del diablo. La voz mía y la tuya es tu voluntad y mi voluntad. La voz de Él es su voluntad en mi vida hecha. ¿Me está entendiendo? Entonces, hoy esta palabra te está penetrando y el alma y el espíritu lo está separando. El Señor quiere llevarlo a usted hoy a que aprenda a identificar su voz, y que deje de estar escuchando tu voz, que puede ser lógica, que puede ser humanismo, que puede ser materialismo, que puede ser deseo desenfrenado o ego. Los hombres de Dios se caracterizan por tener esa sensibilidad de aprender a escuchar la voz de Dios.
Aprender a escuchar la voz de Dios. Y el Señor te va a poner a prueba algún día. Una vez aprendí esto. Un pastor querido me dijo: no todas las cosas de Dios son de Dios. Y viene siendo eso. Y me dijo: ¿qué tal que a ti te inviten a predicar en Cabimas el día 12? Y luego recibes una llamada para una invitación el mismo día 12, pero en Ciudad Ojeda. Te pregunto, ¿las dos actividades son de Dios o no son de Dios? Son de Dios. La pregunta sería: ¿en cuál de esas dos debes estar? ¿Y cuál es la voluntad de Dios de las dos? Porque las dos son de Dios. Pues para acertar, tienes que escuchar la voz de Dios. Ahora, si la voluntad de Dios es que te fueras a Cabima y te fuiste a Ciudad Ojeda, está fuera de orden con todo y que era de Dios. No escucho amén. Entonces, no todas las cosas de Dios son de Dios, porque a veces haciendo las cosas de Dios, erro, fallo. ¿Cuántos entienden? Entonces, para usted llegar a ese nivel, usted tiene que aprender a distinguir cuál es la voz de Dios y cuál es la voz suya. Porque a lo mejor Dios te quería llevar allá a Cabimas, pero resulta que la iglesia de Cabimas, donde ibas a predicar, tiene 20 miembros, y la de Ciudad Ojeda tiene 5,000 personas, y seguro que la ofrenda que el pastor te va a dar va a ser mucho más grande que la que te vas a dar en la de 20. Pero resulta que a mí me conviene más que si me van a bendecir, que me bendiga Dios, que me bendiga el hombre. Pero yo comentaba con mi esposa ahora esto: yo soy de los ministros que no exijo ofrenda para predicar, y que Dios me guarde mi corazón y que Él selle esta palabra, que nunca yo le ponga precio a lo que Dios me ha dado. ¿Sabe por qué? Porque lo que tengo, el Señor me lo dio gratis, por gracia, y yo no puedo ponerle precio a lo que Dios me ha dado. Es más, no me conviene ponerle precio. Si vamos a hablar entonces de bendición financiera, a mí no me conviene, porque si yo dejo reposar mi expectativa de recibir finanza en la mente de un hombre, yo prefiero dejarla reposar en la mente de Dios, porque Dios da más, el eterno Dios da más allá. Ah, pastor, ¿y qué pasa si no le honran? Mejor. Si yo voy a una actividad y a mí no me honran, nada, no me hacen ningún tipo de reconocimiento, mejor, porque entonces Dios se obliga a honrarme a mí, y la honra de Dios es la que yo quiero. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es el error que hay hoy en día? Que hay muchos predicadores y cantantes, la gente que me está viendo ahora por internet, y le hago un llamado a los cantantes que me están viendo y a los predicadores que me están viendo en el mundo. Hoy en día le han puesto, tarifa, mercantilismo. Tienes que darme tanto, y por adelantado. Es horroroso para poder cantar, para poder predicar. Escuché de un predicador famoso que tenía un tabulador, y si tú te salías del contrato, por cada prédica adicional tenías que pagarle $40,000 por cada prédica adicional. Me gustaría que apareciera Jesús ahora mismo y que le dijera: ¿qué pasó? Eso no te costó nada a ti. Eso me costó, fue a mí, en la cruz del Calvario. Sudor, clavo. La unción tuya no es tuya, te la di yo. La gracia te la di yo. La vida te la di yo. Si yo quiero te la quito ahora. Si yo quiero te la quito ahora. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como yo comencé a predicar eso, eso se está acabando. Se está acabando. Y sobre todo en Venezuela. Porque ahora, ¿quién va a traer a un artista de estos que exigen esta cantidad de dinero? Aunque quisiera, no pueden, porque el dólar está a 102. Entonces, gloria a Dios por eso. Entonces, que vengan a participar los que vengan de cosas. Ah, pastor, y entonces, ¿de qué va a vivir ellos? ¿De qué van a vivir ellos? De lo mismo que vivo yo. De la gracia de Dios, de la bendición de Dios. No escucho amén, no escucho amén.
Porque ahora somos 3,000, pero hace 10 años éramos 23, éramos 24 y me tocó duro. Tuve un año, casi 2 años sin cobrar salario, casi 2 años viviendo de la gracia de Dios, casi 2 años. Si lo hace conmigo, lo puede hacer con usted. No le pongas precio a lo que no es tuyo. Deja de estar vendiendo lo que no es tuyo. Todo lo que tenemos es por gracia y por misericordia. El día que se apague, Dios le guarde. Si llegara a apagar la unción en ti y la unción en mí, amados, estamos muertos. Porque he aprendido que cuando la unción atrae todo: salud, armonía y prosperidad. Cuando tú estás claro en este asunto, cuando tú estás claro, se cumple lo que la palabra dice: y te perseguirán las bendiciones todos los días y te alcanzarán. Así que dile al que está a tu lado, dile, las bendiciones del eterno Dios te alcanzarán. Y dile: yo prefiero que te reconozca el hombre, Dios, antes que a los hombres. Es más, yo me estoy extendiendo, ya no debería estar fuera ya predicando en palafito, pero no quiero irme sin darte esta última palabra. Y se la voy a dar a este grupo, a este segundo grupo. Al primero le di la palabra tremenda, pero a este grupo quiero soltársela hoy. ¿Quiere la palabra hoy antes de irme? Quiero soltársela. Mire, delante del eterno Dios y delante de los hombres, tú eres una tierra buena. Eres una tierra fértil. Por lo tanto, no te asombre que a partir de estos próximos días veas a mucha gente queriendo sembrar en tu tierra. Dicen gloria a Dios. Cuando la tierra es buena, cuando la tierra es buena como tú, sobran las semillas. Levanta tu mano. Diga: soy buena tierra por la gracia de Dios. Así que declaro que abundará la semilla para que crezca, para que se multiplique. Diga: y todo esto es por gracia. Diga: por gracia. Mantenga sus manos al cielo, así. Todo el mundo con sus manos levantadas al cielo, así, con esa actitud de adoración, así como lo está haciendo. Mantenga sus manitos allí. Padre, gracias, Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Dice la palabra de Dios que entonces vino Abraham, vino el eterno Dios y escuchó la voz sollozando de Ismael. Escuchó su llanto y se acordó de él. Yo profetizo que el Señor se acordará de tus hijos, aunque usted no esté en esta tierra, por lo que usted está haciendo, por lo que usted está sembrando. Mantenga su mano mientras escuchamos esta alabanza preciosa. Mantenga sus manos al cielo, bien alto, bien alto, bien alto. Bien, Padre, gracias por este grupo maravilloso que está aquí. Mantenga su mano. Mantenga su mano mientras oro estos 2 minutos. Mantenga su mano. Padre, gracias, Señor. Bendice cada mano que se levanta. Ya son tierras buenas, tierras bendecidas. Hoy reconocemos, Señor, que es por tu gracia que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por nuestro talento, que es tu talento. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu sana. Diga conmigo: Jesús, perdona mis pecados. Te entrego mi vida, Señor. Te entrego todo mi ser. Transfórmame, sáname, libérame, Señor. Hazme una nueva criatura. Gracias, Señor. Escucharon al apóstol Elio Peña, del Ministerio Betel Internacional, Maracaibo.